Saludos y bienvenidos al último vídeo de esta cuarta serie de la lectura de la Biblia textual. Veamos qué cierre nos regala el autor en este Números, capítulo 36. Ley del casamiento de las herederas. Los jefes de las casas paternas de la familia de Galaad, descendiente de Maquir ben Manasés, de las familias de los hijos de José, se presentaron ante Moisés y ante los jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Después del reparto de tierras, o como mínimo, tras el redactado de cómo debía hacerse este en el momento preciso, una de las 12 tribus, la que proviene de José, se presenta, aquí dice, ante Moisés. Ya no tengo claro a quién se refiere, pero para que lo entendamos, lo que se presenta es ante el gobierno. Y dijeron: Yahvé ordenó a mi señor que reparta la tierra por suerte a los hijos de Israel. Asimismo, a mi señor le fue ordenado por Yahvé que diera la herencia de nuestro hermano Zelofeyat a sus hijas. Estos jefes, que sabemos de quién provienen, pero que aquí no nos nombra, sí que seguramente lo ha hecho en algún capítulo anterior, le recuerdan a Moisés, o a quien sea que le represente, que es Yahvé quien ordena. Pero si ellas se casaran con uno de otra tribu israelita, su heredad sería sustraída de la heredad de nuestros padres. Así, la heredad de la tribu a la que ellas pasen aumentará y la que nos tocó a nosotros disminuirá. Recordemos que este caso en particular de las hijas de Zelofeyat ya supuso un problema para la comunidad al no contar en su familia, tribu o ejército, como le queráis llamar, con ningún varón con derecho a herencia. La ley se modificó entonces a favor de ellas. Ellas adquirieron incluso el derecho y obligación de participar en la guerra. Aunque a partir de ese momento fueron tratadas legalmente como varones, lo que es indiscutible es que, llegado el momento de casarse, no lo harán con otra mujer. Como ellas no pueden desprenderse del derecho de sus propiedades, éstas se sumarán a las de su marido. Esto no le parece del todo justo a los jefes de la familia de Galaad. Y cuando llegue el jubileo para los hijos de Israel, su heredad será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos, y así su heredad vendría a sustraerse de la heredad de la tribu de nuestros padres. El jubileo es aquello que sucede cada 50 años, donde se hace una especie de tabula rasa. Se condenan todas las deudas y se devuelven los derechos y propiedades a sus dueños. Estos patriarcas de Galaad prevén que cuando esto ocurra, los que se hayan casado con alguna de las hijas de Zelofeyat habrán adquirido por derecho de ley las propiedades de ésta, sumándoselas a su propia familia. Con esto, el reparto original, que debe ser eterno, se ve modificado y, en consecuencia, si unos suman tierra prometida a su patrimonio, quiere decir que esta tierra es sustraída a otros. Entonces Moisés ordenó a los hijos de Israel por mandato de Yahvé diciendo: Dicen bien los de la tribu de los hijos de José. Moisés solo es aquel que transmite los designios del Dios creador. La casualidad también es creación de este Dios. Es posible que debamos atribuir a esta casualidad la perfección de su obra, porque en lo que se refiere a cálculo de probabilidades y matemáticas parece que flojea. Han tenido que ser los representantes de Galaad los que le adviertan de este posible fallo en sus cálculos. Esto es lo que ha ordenado Yahvé respecto a las hijas de Zelofeyat, a saber, cásense con quien ellas quieran, con tal que se casen dentro de la familia de la tribu de su padre. Una solución absolutamente presalomónica. Si el problema es que estas tierras se repartan entre otras familias, lo que deben hacer estas herederas es casarse en la suya. Así estas tierras no se desperdigarán. ¿Qué habrían hecho esta tribu de no contar con la habilidad divina de Yahvé? Para que no ande rodando la herencia de los hijos de Israel de tribu en tribu, sino que los hijos de Israel conserven cada uno la heredad de la tribu de sus padres. Nos volvemos a encontrar aquí a un Moisés receptivo. Es curioso que este cambio de personalidad haya sucedido después de que hayamos visto anunciada su muerte. Por lo tanto, sigo sin poder descartar que este personaje ya sea otro.
Asimismo, toda hija que tenga herencia en cualquier tribu de los hijos de Israel debe casarse dentro de la familia de la tribu de su padre, para que los hijos de Israel sigan poseyendo cada uno la herencia de sus padres. No existe problema que un Dios no pueda solucionar, y he aquí la solución. Como si estas hijas de Zelofeyad se casan con alguien de otra tribu, la otra tribu se verá beneficiada al aumentar su patrimonio con las posesiones de estas que han adquirido por derecho, a estas se les prohíbe esto, y a partir de ahora se las obliga a casarse únicamente con alguno de su propia familia. De este modo, las tierras que posee esta familia jamás aumentarán ni harán disminuir las de cualquier otra. Y así no pasará la heredad de una tribu a otra, sino que las tribus de los hijos de Israel conservarán su propia herencia. Una solución perfecta y únicamente al alcance de un Dios creador. Conforme Yahvé ordenó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofeyad. Y este versículo no tendría más importancia, más allá de demostrar la potestad de este Dios o sus dirigentes. Pero es curioso que aparezca justo en el mismo momento en que la ley es modificada, señalando que las hijas ya hicieron lo que esta ley ha dictado. ¿Qué significa esto? Que o bien estaban ya casadas y renunciaron sus maridos a estas tierras que habían adquirido de ellas, de las 5, todas se habían casado ya, o significa que ellas aceptan y que en un futuro harán esto, o deberíamos sospechar que este versículo ha sido añadido posteriormente. Y Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofeyad, fueron esposas de los hijos de sus tíos. Pues parece que gana peso la tercera opción, a no ser que, como este es un libro de registros, no haya sucedido ningún acto digno de ser registrado aquí después del último versículo redactado, y que hasta que las 5 no fueron casadas no hubiera nada que anotar. Algo un poco difícil de creer. Fueron esposas en la familia de los hijos de Manasés ben José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Fijaos en el detalle que al menos a mí se me había pasado por alto. Me extrañaba que solo fuese una tribu la que se quejara de esta pérdida de patrimonio, pero claro, es que estas hijas pertenecen a esta tribu, con lo que ellos, al final, en el jubileo, verían reducida la parte de ellas de su patrimonio para toda la familia, de sus tierras. Ahora son ellos los que al final se casan con sus primas o sobrinas. Y además, fijaos, como llevo diciendo en estos dos últimos versículos, cómo todos estos actos se suceden inmediatamente, por lo que nos indica, o al menos nos alerta, de las muchas posibilidades que hay de que esto haya sido introducido una vez consumada la solución. Estos son los mandamientos y decretos que Yahvé ordenó por medio de Moisés a los hijos de Israel en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Esta es la firma que cierra este libro de registro. Todos los mandamientos que el pueblo de Israel debe cumplir por obligación divina. Un capítulo final extraño e incoherente con la lógica inicial de este libro, y por descontado con la solemnidad y dignidad que debería desprender un Dios creador de todas las cosas. Gracias por los que me habéis acompañado en esta cuarta lectura y deseo reencontraros en la siguiente. Un saludo.